Hola, mi nombre es Maite y voy a hablarles de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Juan Rulfo fue un escritor mexicano que nació en 1917 y falleció en 1986. Pedro Páramo fue publicado en 1955 y está en el género de realismo mágico. En algunas ocasiones he tenido la oportunidad de escuchar a otras personas hablando sobre este libro y regularmente las opiniones son negativas o se expresan solamente diciendo que es muy confuso, que qué onda y así. Entonces, por eso hago este video, para explicarles más o menos cómo agarrarle la onda al libro. Esta es la edición que yo tengo. Es un libro muy pequeño y no sé cómo venga en otras ediciones, pero aquí no está dividido por capítulos, está como por secciones. Y al final de cada sección viene un cuadro muy pequeño. Y pues esas son las divisiones que hace este libro. Como les digo, desconozco cómo venga en otras ediciones, pero pues igual puedo ponerles en la caja de información el inicio de cada una de estas partes para que no se pierdan. El libro está dividido en 69 partes, pero antes de entrar a esto de las partes les voy a decir 5 cosas básicas que tienen que saber sobre el libro para desde el principio saber cómo más o menos ubicarse y no perderse tan rápido. La primera cosa que deben saber es que esta historia tiene dos narradores. Al principio es Juan Preciado, quien nos cuenta cómo, por qué y para qué va a Comala, y en el capítulo 6 empieza un narrador totalmente desconocido y él es quien nos cuenta la historia de Pedro Páramo. La segunda es que hay dos líneas temporales que cuentan la historia. La primera, Juan Preciado y el presente, y la segunda es Pedro Páramo en la época de la Revolución. La tercera es que el discurso comienza a la mitad de la historia. O sea, cuando Juan Preciado comienza contándonos cómo y por qué, en realidad ese no es el inicio de la historia. La cuarta es un spoiler muy grande, pero vale la pena saberlo desde el principio. Todos excepto Donis, su hermana Dorotea y Juan Preciado están muertos. Y justo a esto se refiere el realismo mágico. El realismo mágico se enfoca en traer cosas a la vida real. Trata de hacer cotidiano las cosas que nosotros creemos imposibles. Y la quinta es una cosa que la verdad yo no entendí a la primera, y es que en la muerte de Juan Preciado, bueno, te explica qué pasa, no voy a decir demasiado para no hacer mucho spoiler, pero te dice que muere asfixiado a falta de aire y yo dije como, wow, ok. Y la verdad es que Juan Preciado muere de miedo. Y como les había mencionado antes, el libro tiene 69 partes y bueno, en esta sección del video les voy a explicar cómo ordenarlas y de qué nos está hablando cada parte para poder entender mejor la lectura. Vamos a dividir estas secciones en dos niveles y en 5 unidades. Los niveles que vamos a usar van a ser dos, el nivel A y el nivel B. El nivel A no lo vamos a dividir por unidades, ese se queda así. Y ese nivel nos cuenta, o es narrado, escuchamos la plática entre Dorotea y Juan Preciado en su tumba. El nivel B lo vamos a dividir en 5 unidades, de la A a la E, y en este nivel nos enteramos de lo que pasó en la vida de Pedro Páramo. En la unidad A encontramos lo que es la infancia de Pedro Páramo. Tenemos personajes como la madre y la abuela de Pedro, y nos enteramos de que este hombre está enamorado de Susana, que es muy relevante en la historia de Susana, pero más adelante sabremos qué ocurre. En este punto tengo que hacer demasiado spoiler porque pues les voy a decir qué es lo que pasa en la unidad y en cada nivel. Entonces voy a tratar de ser lo menos explícita, pero habrá cosas que no pueda omitir, así que... En la unidad B nos enteramos cómo es que Dolores se hace esposa de Pedro Páramo. Dolores es la mamá de Juan Preciado. En la unidad C nos enteramos de la existencia de Miguel Páramo, hijo de Pedro Páramo. Y bueno, es muy breve porque nos lo presentan con 17, 18 años y fallece. La unidad D es la unidad con más fragmentos o partes, capítulos de todas las unidades, inclusive de los niveles.
Y es cuando nos cuenta el regreso de Susana a la vida de Pedro Páramo. Nos cuenta de la locura que ella tiene y pues las cosas que se encadenan con su padre, bueno, con el padre de Susana y con el mismo Pedro Páramo. En la unidad E nos enteramos de la muerte de Susana San Juan y de cómo Pedro Páramo la amaba tanto. Bueno, en la unidad D nos damos cuenta de que la ama muchísimo por cómo soporta todo lo que pasa con ella, pero en esta unidad ella muere y él realmente entra en una depresión fatal y de alguna manera quiere hacer como fiesta y cosas para que el mundo o el pueblo sepa que su amada ha muerto. Y bueno, el hecho de que el pueblo lo interprete de otra manera lo enfurece muchísimo y eso da partida a que pues Pedro para no dé más producción al pueblo y todo muera. Y como les decía, no es consecutivo. El diálogo de Dorotea como Juan Preciado va del 1 al 5 y luego salta al 11 y al 17. O sea, no es como que te lo cuente del 1 al 20 o que la unidad de te lo cuente del 40 al 60. No, son saltos muy bruscos a veces y realmente es lo que crea problema en la lectura de este libro, pero espero que esto les sirva mucho y bueno, a mí me ayudó muchísimo para poder leerlo y no perderme y pues espero que les ayude. Al final de esta lectura te das cuenta de que todas las unidades del nivel B son súper necesarias para entender al personaje de Pedro Páramo, pues todas las situaciones que se presentan son quienes nos definen lo que es Pedro Páramo. Pedro Páramo es un hombre machista, es totalmente un macho revolucionario y bueno, cuando Susana muere él se molesta, él deja morir todo y esto nos representa al hombre o al que trataba de ser este personaje con tener todo el poder sobre el pueblo de Comala y bueno, cómo lo deja morir al final. Es muy interesante y es realmente el concepto que teníamos o que se tenía en ese entonces o que actualmente tenemos del hombre en aquellas épocas. En lo personal recomiendo mucho este libro, a mí me gustó mucho. Al principio sí me costó algo de trabajo como agarrarle el hilo y entender lo que estaba pasando, pero con esta técnica realmente es sumamente fácil, es increíble leerlo, entenderlo y amarlo. Le agarras mucho amor a la historia y a algunos personajes, aunque muchos se van muy pronto, pero entendiendo las cosas todo es maravilloso. Además de que me parece importantísimo leer autores mexicanos, conocer más sobre la literatura mexicana y bueno, como sabemos Juan Rulfo y muchos otros autores representan todo lo que es la buena literatura en México y el realismo mágico que se da solo en Latinoamérica, que solo nosotros somos capaces de crear esto y pues es muy lindo, es muy bonito y los invito a que lean mucho de Juan Rulfo y autores mexicanos. Eso es todo por mi parte. Recuerden que soy Maite y quizá nos volvamos a ver en otra ocasión. Así que, adiós.